Hola, vamos ahora a estudiar las leyes de Newton como sus enunciados. Básicamente vamos a hablar de tres enunciados, tres leyes de Newton. Primera ley, segunda ley y tercera ley, que también tienen ciertos nombres particulares. Ok, eh, vamos a hacer especial énfasis en primera y tercera ley, porque la segunda ley es ampliamente estudiada de forma cuantitativa, o sea, en los ejercicios con los números la aplicamos mucho. Vale, aquí vamos entonces, miren, como son las leyes de Newton, las leyes que nos legó a la humanidad Sir Isaac Newton, entonces pues vamos a recurrir a sus libros. A mí me gusta recurrir a los libros originales, ¿ok? Déjame que cierre. Es porque estos son unos de aquellos textos de los cuales se dice ni una coma será quitada. Ven, entonces por temor estos textos, el solo traducirlos hay un gran riesgo que uno sin autorización y más sin capacidad no lo puede ni debe hacer. Oigan, entonces yo he conseguido por acá una traducción aquí lo tengo, documents, libros viejos, cabal. Aquí tengo, miren, The Mathematical Principles of Nature se llama. The Mathematical Principle of Nature, quiero ver qué más dice. De ahí hay una P, si pueden ver. Pi, hasta ahí dice. Ah, no, The Mathematical Principles of Natural Philosophy. Natural Philosophy es para mí la física. A mí me gusta darle ese nombre, que es un nombre que antiguamente se le daba a la física, a la ciencia, así, pero no era un natural science, but a natural philosophy. Oigan, eso me encanta a mí, porque para mí es una filosofía prácticamente. Como en la física a mí me gusta ir al porqué de las cosas. Oigan, vieran unos foros donde me he inscrito y qué hermoso, cómo me gusta con las participaciones que los compañeros dan ahí. Ok, entonces recurrimos a este libro de los Principia, se llaman así, en una palabra, los Principia de Newton. Y pues acá está, yo he conseguido una traducción al inglés, porque el libro original está en latín y ahí sí estamos peor. Oigan, las obras de Newton, les comento, hay algo que se llama Proyecto Gutenberg. Proyecto Gutenberg. ¿Sí? En Proyecto Gutenberg, que es una página web, la pueden buscar, hay publicadas varias obras de Newton, muy importantes, a mí me gusta estudiarlas, todas, oigan, porque Newton no solo habló sobre ciencia como tal, porque estos hombres han logrado unir la ciencia con la espiritualidad, y es el caso de Newton, él habla mucho, hace muchas profecías, incluso que si ustedes son cuidadosos y arduos en el estudio, van a ver cómo se están cumpliendo ya en estos tiempos. Bueno, entremos entonces a esta copia que tengo yo aquí del libro, pues naturalmente es un libro viejo, una copia original de allá de los años siglo XVII quizás, no estoy seguro, y quiero empezar, antes de entrar a las tres leyes, por repasar unos conceptos o definiciones que Isaac Newton nos hace. Ok, vamos aquí. Busquemos por acá en la página, las primeras páginas está. Aquí estamos, no, page numbers. Aquí miren, aquí vamos ya, aquí entramos ya en materia y aquí empieza, dice The Mathematical Principles of Natural Philosophy, Definition 1. Definition 1, ahí la tienen, creo que les voy a poner les voy a poner enlazado este libro porque ahora es de dominio público, ya no está protegido por derechos de autor, entonces yo les pondría una copia por ahí. Pero ahí ustedes estudian Definition 1, que no es tan relevante en este momento para mí. Luego, The Quantity of Motion, ese sí me interesa, oigan. Me encanta ese término que Newton usa, The Quantity of Motion, ¿verdad? Dice él, is the measure of the same. O sea, es como él así hace una referencia, autorreferencia cuantitativa del concepto. ¿Qué es quantity of motion? Quantity, you know what quantity is. Entonces, quantity of motion es una mensuración del movimiento. Dice, is a measure of the same. Ah, por cierto, noten por favor cómo en este lenguaje
se están utilizando la letra S. Miren que es como así, ¿ves? Y en vez se lleva por aquí como si fuese una F. En el inglés antiguo y en el español antiguo, en los lenguajes antiguos, es así. Ok, sigamos entonces. Es una medida del mismo, a measure of the same. Dice, arising from the velocity and quantity of matter. En realidad, quantity of matter, que está definido aquí arribita, sí es importante. Vean, porque aquí decía, quantity of matter is the measure of the same, arising from its density and bulk conjunctively, ¿verdad? Entonces, la quantity of matter se entiende, ¿verdad? Como diríamos nosotros, cantidad de materia, el concepto es así. Luego entra quantity of motion, la cantidad de movimiento, se refiere entonces a una medida que surge de la cantidad de la velocidad y también de la cantidad de materia, ¿ok? Modernamente decimos así, miren, de que decimos quantity of motion, lo representamos vectorialmente con una P y es igual a la masa del objeto, que para Newton esto sería quantity of matter, ¿verdad? Multiplicado por la velocidad del objeto. Entonces el resultado viene a ser un vector. Miren, el vector P, ¿sí? Viene a ser un vector porque es el producto de quantity of, cantidad de materia. En este caso nosotros le llamamos la masa, lo hemos incluso diferenciado un poco a la cantidad de sustancia multiplicada por la velocidad. Ese es como el primer, y eso es lo que se dice cantidad de movimiento. La traducción al español ahí está bien, cantidad de movimiento. Oiga, entonces ese es un concepto ya que Newton nos hace. Otro concepto importante es definition 3. Definition 3, the bis in sitia, bis in sitia, bis in sitia. Oigan, no olviden que esta es la S, ¿verdad? No olviden que esta que tenemos acá es la S, in sitia. O se llama también innate force of matter, innate force of matter, ¿sí? Fíjense que Newton a esto le llama fuerza. Newton a esto le llama, esperen, fuerza. Algo se me ha trabado. Momento, algo se trabó por aquí. Okay, tú sales para acá, tú sales para acá. Ahí estamos ya de regreso, ¿ok? Entonces Newton le llama a esto una fuerza, eso es importante, ¿ok? Fuerza. Newton le llama, les decía, a la cantidad de bis in sitia, dice, bis in sitia. Él le llama fuerza innata, digamos, así, al español sería así. Fuerza innata, in sitia es innata, digamos, esos son términos en latín. Entonces la materia tiene una característica que se dice su fuerza innata. Vean que Newton usa el término fuerza, pero modernamente para nosotros fuerza es simplemente, como hemos visto, masa por aceleración. Y la inercia que un cuerpo tiene, por cierto que esto de que estamos hablando acá es lo que se conoce modernamente como inercia. La vis in sitia de Newton es la inercia en términos modernos. Entonces ese es el concepto que Newton pone de inercia prácticamente, pero en aquellos términos, la vis in sitia o fuerza innata de la materia. ¿Ok? Es la inercia, como la oposición que un cuerpo tiene a ser acelerado, decimos modernamente. Veamos lo que dice Newton sobre esto. Dice, is a power of resisting. A power of resisting. El cuerpo tiene una capacidad de resistirse, digamos, by which everybody, as much as it lies, dice, endeavors to preserve in its present state, either it be at rest or moving uniformly forward in a right line. Entonces, básicamente se distingue ahí dos estados: estado de reposo, rest, reposo, y el estado de moving forward
in a straight line, ¿verdad? Moviéndose en línea recta, hacia adelante, no hacia atrás. Entonces son los dos estados de movimiento que Newton define. En esta época el concepto de vector, como se formula en estos tiempos modernos, no estaba todavía hecho. Me dice gente experta, por ejemplo el ingeniero Schneider me estuvo comentando al respecto, de que el concepto de vector no había sido formulado como en los tiempos modernos. Sin embargo, ya Newton este concepto lo maneja, aunque no con los términos modernos. Ok, pues entonces esto es la inercia, la vis inertia de Newton. Oiga, es esa resistencia que los cuerpos tienen a quedarse en su presente estado, que sea ya sea de reposo o de moviéndose en línea recta para adelante, ¿verdad? Con uniform velocity, con velocidad constante. ¿Ok? Estamos. Entonces ahí hemos visto ya casi que 3 definiciones. Ok, creo que es momento de pasar. Definition 4 dice an impressed force is an action. Ahí es prácticamente el concepto de fuerza. Es una acción que se ejerce sobre un cuerpo, ¿verdad? Is an action exerted upon a body in order to change its state. La idea es to change its state, cambiarle el estado, ya sea de reposo o moviéndose con velocidad constante. Entonces fuerza, impressed force, dice Newton, es como la acción que se ejerce sobre un cuerpo con el objeto de cambiarle su estado, ya sea de reposo o de movimiento en línea recta. Ok, eso es definition force, prácticamente sería la definición de fuerza. Luego entra a centripetal force, que ya con ustedes lo hemos estudiado, ¿verdad? Y creo que por ahorita ya no me interesa especialmente regresar a eso. Vamos a buscar ahora las leyes de Newton. Ahí todo eso está relacionado con centripetal force, o sea, el movimiento circular. Va, entonces llegamos página 19, creo que estamos, 18 y ahí estamos. Entonces entramos a la página 19. Oh, válgame Dios. Válgame Dios. Página 19. Sí. Aquí ve. Página 19 y aquí entramos a las leyes, digamos, a las leyes meramente. Perdón, qué mala onda. Aquí así lo debí tener desde el principio. Ay, perdonen, creo que muchas veces se tapó parte del texto, pero de todos modos yo se los estaba leyendo con mi mala pronunciación, pero anyway, bye. Entonces, ahora sí vamos a trabajar, a enunciar, a estudiar los enunciados de las 3 leyes, axiomas o leyes, axioms, miren ahí, o leyes, ¿verdad?, de Newton. Primera ley. En términos modernos, la primera ley se conoce, como decía ya antes, como ley de inercia, así. Inercia, así, o inercia, con T en inglés. Bueno, la ley de inercia. Y miren lo que dice. No se olviden que esta es una S, preserves, ¿verdad? Everybody preserves in its state of rest or uniform motion in a right line, unless it is compelled to change that state by forces impressed thereby. ¿Ok? Entonces, esta es la primera ley, muy importante, muy básica, muy fundamental, muy sencilla, pero importante, de que los cuerpos tienden a quedarse en el estado de reposo o de movimiento con velocidad constante, decimos, ¿verdad? En línea recta, ¿sí? Entonces eso es primera ley y es por eso que se conoce como la ley de inercia, que digamos los cuerpos tienen inercia, tienen una característica adjunta a los cuerpos. Por ejemplo, el cuerpo mío tiene cierta inercia, que es como la resistencia que el cuerpo ofrece para quedarse en el estado de reposo
o de movimiento en línea recta. Entonces, los dos estados posibles serían ya sea reposo o movimiento con línea recta. Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí en el mundo en el que vivo, yo veo que los cuerpos tienden a quedarse en reposo, y para sacarlos del reposo hay que imprimir fuerzas, like impressing forces upon them, ¿verdad? Imprimir fuerzas, así decimos nosotros en español, lo que lo que esa traducción dice, imprimir fuerzas, eso dice, impressing forces upon them. Entonces, los cuerpos tienden, digamos, a quedarse en reposo. Ok, aquí voy. Ajá. Un cuerpo que tenemos acá, él tiende a estar en reposo, a menos que se le apliquen fuerzas para que él adquiera entonces una velocidad, que cambie su quantity of motion, su velocidad, ¿verdad? Entonces, ese sería así. Y quiere decir que si un cuerpo se va moviendo con velocidad constante, él allí se va a quedar eternamente, a menos que una fuerza actúe. En este mundo del día a día en el que nosotros nos movemos, eso tal vez parezca que no es así, que los cuerpos tienden a parar, a detenerse. Si un filósofo natural de los siglos pasados dijo de que eso es como el estado natural de los cuerpos, del reposo, que ellos buscan el reposo, que si tú los pones en movimiento, estos se vienen al reposo al final, como que todos los cuerpos buscan el estado de reposo, yo diría, no podría decir que ese filósofo esté equivocado, simplemente que él estaba hablando de un ámbito, porque Isaac Newton nos dijo, las leyes tienen ámbitos, dentro de su ámbito las leyes se cumplen, fuera de su ámbito no necesariamente. Ahí nos está diciendo que su ley de que la velocidad de la luz no puede ser superada, sí se cumple, y es ley dentro del ámbito del universo conocido, digamos. ¿Me entiende? Fuera de ese ámbito, pues allá que pasará. Entonces tienen ámbito. Entonces, estas leyes que los filósofos naturales formularon en tiempo pasado, en siglos pasados, eran ciertas para sus ámbitos. Las mismas leyes de Newton, alguien podría atreverse a decir de que ya no son válidas, pero yo no diría eso. Son leyes que aplican dentro del ámbito de la física clásica. ¿Ok? Para la física moderna, la física relativista ya no aplican, porque ya salimos del ámbito de él, ¿me entienden? Entonces no es que estén malas, sino que salimos del ámbito. Por eso es incorrecto juzgar a un filósofo natural de esa época cuando dice de que digamos los cuerpos tienden al reposo, ¿verdad? En el ámbito en que nosotros vivimos, y que para esa época era el ámbito conocido, era así. Más ahora que salimos del planeta y entramos al sistema solar, a esos espacios vacíos que prácticamente no tienen aire, es normal y natural que el estado natural de los cuerpos sea movimiento con velocidad constante. Si ustedes tienen una sonda espacial, esta pues tiene una velocidad y ahí se va a mantener. Es lo que sucede cuando, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional se puso en órbita, y ahí se queda, ¿verdad? No la detiene nada, ¿sí? Porque ese es su estado natural, porque ahora ya salimos del ámbito del día a día y nos salimos del planeta, y ya ahí las leyes se aplican de otra manera. Salimos del ámbito de las leyes. ¿Estamos? Bien, entonces los dos estados naturales, digamos, serían el estado de reposo o moviéndose en línea recta hacia adelante con una velocidad estable. Esos serían los dos estados naturales. Y la ley de inercia o primera ley de Newton nos dice eso precisamente, que los cuerpos perseveran en ese estado a menos que sean actuados o por fuerzas que se imprimen en ellos. Y eso es la primera ley. Oigan, por favor, copian el enunciado y más que todo estudienlo, siéntanlo. ¿Ok? Esa es la inercia. Yo siempre digo que la física aplica tanto a la parte material como a la parte psicológica. Esto de la inercia no es la excepción. Habemos personas de mucha inercia y hay gente de menos inercia.
Miren, el estado de reposo. Si uno amanece durmiendo, digamos, cuesta salir de ese estado de reposo. Si tienes mucha inercia, algo así como pereza, letargo, entonces te va a costar levantarte. Y si la persona es de poca inercia, rápidamente se levanta y empieza y entra en acción, psicológicamente hablando. ¿Ok? Porque ella sale del estado de reposo con facilidad. ¿Cómo se relacionaría el otro estado cuando te estás moviendo con velocidad constante? Bueno, recuerden que tal vez alguna vez ustedes han estado por ahí haciendo una labor, estudiando, haciendo una tarea, y su mamá le grita: fulano, ven a comer. Y usted: sí, ya voy, mamá. Y al rato: fulano, se te enfría la comida. Ya voy, mami, ya voy. Te lo juegan las moscas, ya voy, ya voy. Es porque tú estás en marcha, estás en movimiento, trabajando con tu tarea y no quieres sentarte, detenerte, pararte. Ven, entonces así es una persona de mucha inercia o de muy poca inercia. Estamos a nivel psicológico. Bien, ya les iba a decir, no hay alguna pregunta, pero esto es offline, no es en vivo, no es en vivo. Entonces sería de pasar a la ley número 2, entonces, ¿verdad? La segunda ley. La primera ley les dije que se llama ley de inercia. Tomen nota. La segunda ley tiene un nombre por ahí, pero básicamente ella no. Si quieren, llamémosle así como yo mejor le llamaría así, ¿ve? Es la ley de fuerza igual masa por aceleración. Esa es la segunda ley, oiga. Esa es la segunda ley, básicamente. O el principio, no me acuerdo cómo se le llama. Vale. Entonces, la segunda ley dice que the alteration of motion, la alteración del movimiento, fíjense, alteración del movimiento es proporcional. La alteración del movimiento es proporcional, siempre es proporcional a la fuerza que se le imprime. La alteración del movimiento, quizás nosotros a la alteración de movimiento la podríamos llamar aceleración en términos modernos. Esta es proporcional a la fuerza que se imprime, directamente proporcional a la fuerza que se imprime. Fíjense, la alteración del movimiento es siempre proporcional a la fuerza impresa, ¿verdad? Y se hace en la misma línea, en la misma línea de acción de la fuerza. Si la fuerza, digamos, tiene una línea de acción, la alteración de movimiento se va a dar en esa fuerza. Oiga, entonces, alteración de movimiento quizás no es aceleración lo que yo debí usar, sino que debí usar mejor así, ¿ve? La alteración de movimiento, decía, es proporcional a la fuerza que así sería. La alteración de movimiento, ¿sí? La alteración de movimiento es proporcional a la fuerza. En términos modernos, esta alteración de movimiento sería lo que nosotros conocemos como la razón de cambio de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Eso sería la alteración de movimiento, este término de acá. Oigan, sería eso. La razón de cambio de la cantidad de movimiento, quantity of motion, decía aquí en este libro, respecto al tiempo. La razón de cambio de la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza. Eso es lo que dice esta ley. Oiga, bien, esa es la segunda ley, y como les dije, la forma de que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces esta ley la utilizamos mucho en nuestros ejercicios. Vaya, vamos a la tercera ley, y en esta sí vamos a estarnos un buen ratito, el resto de la clase prácticamente. Oiga, dice: to every action there is always an opposed and equal reaction. To every action there is always, not sometimes, but always,
an opposed and equal reaction. Entonces, si hay una acción, siempre hay una reacción, siempre igual y opuesta. Fíjense, y quiero hacer énfasis en la palabra siempre. Always. It's always, to every action there is always opposed and equal reaction. Dice, the mutual action of two bodies upon each other are always equal and directed to contrary parts. ¿Verdad? Ahí estamos. Entonces, este punto lo voy a explicar siempre en los dos ámbitos. ¿Ok? Procedamos. A toda acción siempre se le opone una reacción siempre igual. Siempre se le opone una reacción igual. Entonces, entremos aquí. Miren. Digamos, vale. Si yo ejerzo una fuerza sobre un cuerpo, digamos que aquí yo tengo un cuerpo, acá. Entonces vengo yo y voy a empujar a ese cuerpo. Vengo yo y voy a empujar a este cuerpecito de aquí. Entonces vengo yo y voy a empujar, bien largas mis manos. Entonces vengo yo y ejerzo un empuje sobre el cuerpecito, así, una fuerza. Mis manos empujan al cuerpo, ¿sí? Si este es el cuerpo, por ejemplo, mi mano lo empuja, así, miren, mi mano empuja al cuerpo, pero mi mano también recibe un empuje igual y opuesto. Entonces sucede que el cuerpo también viene y empuja a mis manos. Oiga, digamos que en este caso no me gusta. Mi mano también recibe un empuje para acá. Así, algo así, mire. Entonces, eso que esté en verde prácticamente sería un menos F, un negativo F, que es la misma F de aquí, pero opuesta. Eso sería la fuerza de reacción. Ok, yo te empujo y tú me empujas a cambio, ¿sí? Yo te empujo y tú me empujas. Digamos, este es el agresor. Este que está aquí es el agresor, el que está en púrpura. Y el víctima, y le llamaría yo, es el que está en verde. El púrpura es el agresor y el verde es el víctima, digamos. El agresor empuja al víctima, pero a cambio el víctima empuja también al agresor. La ley dice de que esas dos fuerzas que ven allí se relacionan de esta manera, que la acción es igual pero de signo contrario a la reacción. Así ve, así queda. Miren que F, la fuerza que la reacción, perdón, aquí F es la fuerza verde, es la reacción que la víctima le hace al agresor, es igual a la acción que es la que el agresor le hace a la víctima, la que está en púrpura, pero opuesta. El signo menos solo quiere decir es opuesto, no es que sea negativa, sino que es opuesta. Esa es la ley. Oiga, por ejemplo, si otro ejemplo, digamos, si hay dos niños por aquí. Está un niño acá jalando de una cuerda, ¿ok? Tenemos una cuerda acá, ¿ve? Y aquí está el otro niño al otro lado. Entonces, así, ¿ve? Entonces, están dos niños jalando de una cuerda. No miremos la cuerda como medio de transmisión, sino hablamos que, digamos, el primer niño, supongamos que el primer niño este de aquí, así, así. Este primer niño, digamos, este que está aquí, se llama Alberto, para distinguirlos. Y el otro, el niño púrpura, para que no sea igual y saberlo, se llame Antonio, ¿verdad?
Alberto y Antonio, para saber distinguir. Entonces, Alberto jala a Antonio, ¿verdad? Alberto tira de Antonio, lo jala, lo atrae. La fuerza que Alberto ejerce sobre Antonio podría verse, la voy a hacer color verde. La fuerza que Alberto ejerce sobre Antonio la hago en color verde, algo como así, miren. Aquí la voy a dibujar, ¿ve? Esa es la fuerza que Alberto ejerce sobre Antonio. No se distingue mucho A de A, ¿verdad? Entonces, esa es la fuerza que Alberto ejerce sobre Antonio. Pero Antonio no se deja. Él no se deja llevar chiche, como decimos vulgarmente. Y hay una fuerza que Antonio ejerce sobre Alberto. Y esa fuerza está aquí. La voy a apartar un poquito. Y esa es la fuerza que Antonio ejerce sobre Alberto. Por eso les puse, quizás mejor les hubiera puesto Alberto y Pedro, ¿verdad? Va, entonces ahí están, miren. Las fuerzas yo las dibujé intencionalmente con magnitudes iguales, igual de largos los dos vectores. Más o menos lo hice así, insinuando que son iguales las fuerzas, pero observen las saetas, las fuerzas son contrarias. Ajá. Entonces, eso es la tercera ley. A toda acción le corresponde una reacción, que es siempre igual, no casi igual, sino siempre igual. Si yo les pongo una pregunta de falso verdadero y digo, la fuerza de acción siempre es igual en magnitud a la fuerza de reacción, la respuesta es sí. Y sigue casi igual, igual. Si una es 100.001, la otra también tiene magnitud 100.001, ¿ok? Entonces, la fuerza de acción y reacción siempre son iguales y opuestas. Esa es la ley, ¿ok? Y esto que ven ustedes aquí, damitas, caballeritos, es una pareja de acción-reacción. La fuerza que Antonio ejerce sobre Alberto es igual a la fuerza que Alberto ejerce sobre Antonio, excepto que de signo contrario. Oiga, entonces quizás si yo les preguntara, ¿la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción? Sí, pero contraria, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces quizás ahí la respuesta sería no, porque son contrarias. De igual magnitud, eso sí. Y ahí lo tenemos. Vaya. Aquí es donde quisiera darles ejemplos, porque esto confunde. Oiga, vaya. Voy a ver ejemplos de acción-reacción. Por ejemplo, aquí está un ejemplo ya. Si dos niños tiran de una cuerda, la fuerza de tensión, digamos, porque esta sería una fuerza de tensión por acá. ¿Ve? Aquí sería una fuerza de tensión de que Antonio hace sobre Alberto. Y aquí también tenemos la misma tensión de la cuerda, que es la misma, pero hoy la vemos del otro lado. La ejerce Alberto y la recibe Antonio, mientras que esta primera la hacía Antonio y la sufría Alberto. Ven, es importante saber de que las fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. Ahí en los ejercicios sugeridos les he puesto unas preguntas donde tienen que reflexionar y dominar esto. Oigan. Va, entonces vamos con otra fuerza. Imagínense que, vaya, vamos a hacerle, voy a ilustrar acá, miren. Ahí estamos trabajando, ahí está nuestro equipo, ahí, miren. Vaya, vamos a ilustrar por acá, a ver. A mí me gusta ilustrar. Vaya, vengo yo y me recuesto en el gabinete. Miren, me he recostado en el gabinete. Entonces, el hombro mío ejerce una fuerza que empuja al gabinete hacia atrás. Pero a cambio, el gabinete me aplastó acá, me empujó al hombro de regreso. Ahí tienen un ejemplo de acción-reacción. Ahí tienen un ejemplo. Miren qué bonita tarde tenemos hoy, ¿ve? Aquí en la UTA, ¿sí?
Vaya, entonces, ¿dónde ponía la camarita? Entonces ahí tienen otro ejemplo, donde yo estoy recostado en el gabinete y yo empujo al gabinete hacia la pared, pero a cambio el gabinete me empuja mi hombro. Si el gabinete no ejerciera esa fuerza, yo me caigo, porque no me sostiene. Lo que me sostiene para que no me caiga es la fuerza que el gabinete hace sobre mi hombro. Eso me sostiene. Si el gabinete de repente de pícaro dejara de hacerlo, pues yo me caigo. ¿Me entiendes? ¿Sí? Así vamos. A ver. Voy a conectar este asunto. Ok, un segundo que quiero conectar, que se me quiere acabar la carga de batería y a lo mejor no ando mi cable. Dios mío, creo que la fregué. Vale, entonces démosle hasta donde podamos. Ok, entonces ahí tenemos otro ejemplo. Voy a poner un siguiente ejemplo. Miren, si yo estoy sosteniendo, si con mi mano estoy sosteniendo por acá, con mi mano estoy sosteniendo un libro. Estoy sosteniendo un libro por acá. Ups, qué feo mi dibujo. Con mi mano estoy sosteniendo un libro. Entonces, el peso del libro, yo lo podría dibujar, el peso del libro, ¿sí? Sería una fuerza así, ¿verdad? Y eso es el peso del libro, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la reacción al peso? ¿Cuál es la fuerza de reacción al peso? La acción es el peso, ¿sí? Del libro. Fíjense en este ejercicio. ¿Cuál es la reacción al peso? Todo el mundo se iría a decir de que la reacción al peso es la fuerza normal que la mano ejerce sobre el libro. Ups, perdón. Todo el mundo se iría a decir que la reacción al peso es la fuerza normal con que la mano sostiene al libro, pero eso no es así. Oiga, sí, la normal es igual al peso del libro y opuesta, eso es cierto, pero no es su reacción. Porque el peso del libro, ¿quién lo ocasiona? Recuerden que esto de acción-reacción es A ejerce sobre B y B ejerce sobre A. Es recíproco obligatoriamente. Entonces, si el peso del libro es la fuerza que el planeta le ejerce al libro, entonces el peso del libro es la fuerza que el planeta ejerce sobre el libro. No lo ejerce la mano, ¿verdad? El peso del libro es la fuerza que el planeta hace sobre el libro, lo jala para abajo. La reacción va a ser una fuerza que la va a hacer el libro y la va a sufrir el planeta. La mano es un tercero que no tiene vela aquí. ¿Ven? Porque tiene que ser así. Yo hago sobre B y B hace sobre mí. Entonces, si el peso del libro es la fuerza con que el planeta lo jala para abajo, la reacción va a ser una fuerza con que el libro va a jalar para arriba al planeta. Ok, es cierto que es muy chica para el planeta, eso no le hace ni la menor cosquilla, pero es una fuercecita. ¿Me entiende? Entonces, los planetas jalan a las cosas, pero ellos se ven también atraídos por las cosas. Entonces, ojo en este yo sé que me los friego en un examen, porque todo el mundo me diría que la reacción al peso del libro es la normal, porque es igual y opuesta. Es igual y opuesta, chivo, pero no es esa la reacción.
porque la fuerza de peso del libro lo ejerce el planeta sobre el libro. Entonces la reacción va a ir del libro sobre el planeta y es la fuerza con que el libro tiende a levantar al planeta. Muy pequeña para el planeta, sí, pero esa es, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Ahí en los ejercicios les he puesto para que se ejerciten en esto, oigan, preguntas que lo llamo a reflexión. Oigan, por favor, no dejen de hacerme estos ejercicios, ¿ok? Bye. Entonces quisiera terminar con un ejemplo más en el ámbito psicológico, que yo siempre esto lo relaciono. En cierta ocasión me llama una dama, una persona muy allegada conmigo, es familiar por cierto, pero omito nombres para no caer en chismografía. Entonces me llama esa dama y me dice: Mauricio, ay Mauricio, me siento muy mal. Fíjate que fulanita, refiriéndose a su hija adolescente, está empecinada, se ha empeñado, se ha encaprichado en que a ella le importa poco graduarse del colegio donde yo la tengo. Era un colegio un poco caro y que el colegio tenía la mecánica de que si tú sacas una nota de 7 o más, ellos te otorgan el diploma de graduado del colegio. Pero si tú sacas una nota, digamos, entre 5 y 7, ellos no te otorgan el diploma de graduado, no te califican, pero el Ministerio de Educación los obliga a que sí te entreguen el certificado de que has aprobado el grado ante el Ministerio de Educación. Algo como que te gradúas ante el colegio, ante el ministerio, pero no ante el colegio, que como que ellos son más exigentes. Yo más creo que ahí hay un poquito de vanidad. Oigan, o bastante. Bueno, el caso es que ella me habla que su hija estaba encaprichada en que le valía, le importaba poco graduarse del colegio, que solo le interesaba era su título, que era con el que se iba a ir a la universidad y todo lo que quisiera hacer ella. Tiene su lógica, ¿verdad? Y entonces lo que quería es que yo le diera un consejo porque es un familiar. Y entonces, como yo sé de que para dar buenos consejos primero hay que dar buenos ejemplos, suelo permanecer callado mejor. Entonces, para no dejarla ir con las manos vacías, que hice, le mandé en el correo, porque era vía correo la comunicación, le dije yo: mira, le digo yo, fíjate que nosotros acá estudiamos algo que se llama la tercera ley de Newton, y ya le expliqué lo que les acabo de explicar a ustedes. El adolescente, en su subconsciente, inconscientemente, él lo que pretende es como martirizar, hacer sufrir al papá o la mamá. Suena un poco feo eso, macabro, pero simplemente es verdad. Oigan, entre las parejas de esposos no suele suceder de que a la persona que más deberíamos amar nosotros le hacemos daño horrible, y muchas veces con intención. Bueno, es macabro como les digo eso, pero es un poco real, y es claro, al reconocerlo uno, luchar por salir de eso. Bueno, entonces yo le digo, el adolescente, ella lo que pretende es provocar una reacción en ti. Ella ejerce una acción esperando que tú reacciones. Lo que espera es que le digas: no, ¿qué vas a creer? Tanto que he gastado, ¿cómo que no te vas a graduar del colegio? Desde kinder te tengo ahí y estoy pagando, y etcétera, etcétera, y todas esas hierbas, ¿ves? Pero nosotros en la tercera ley de Newton aplicamos este principio cuando lo aplicamos inteligentemente. Si la fuerza de reacción desaparece, entonces también desaparece la acción, porque la fuerza de acción siempre es igual en magnitud a la fuerza de reacción. Ok, tú ejerces una acción sobre mí. De mí depende que tu acción exista o no exista. Porque si yo te opongo una reacción, tu acción va a ser igual a mi reacción. Pero si yo decido no oponerte una reacción, entonces tu acción también desaparece. Look at this. We did magic. ¿O no? ¿No les parece maravilloso? No pierdan su capacidad de asombro. Esto es digno de asombrarse. O sea que yo, como un mago, puedo dominar a la otra persona. Ella depende de mí. Su acción depende de mi reacción. Si mi reacción desaparece, la acción también desaparece. Porque la ley de Newton dice: la reacción es igual que la acción.
Si la reacción es cero, la acción también es cero. Ven, entonces, si alguien te pita la vieja cuando vas manejando, tú vas a sufrir si opones reacción, si dejas que eso haga eco en tu inconsciente y sufres, ¿verdad? Pero si tú no opones ninguna reacción y por el contrario aplicas alguna comprensión ahí como, pobrecito, ¿verdad? Él está sufriendo, está enojado, pero pues le irradias amor, por ejemplo, entonces no hay una reacción y no hay sufrimiento, y eso se lo digo por experiencia. Oigan, así es. Entonces, eso en el ámbito psicológico. O, bueno, así. También en el ámbito físico, hace poco estaba viendo la película The Enter of the Dragon, como que se llama, es de Bruce Lee, un gran maestro también. Entonces, yo vi como Bruce Lee actuando, está peleando contra su oponente, va que es uno así todo cholotón, un artista famoso, he olvidado el nombre, cuando él le golpea, aquí de frente, entonces Bruce Lee hace una pirueta donde él se lanza para atrás y da vueltas así para atrás, pero lo que está haciendo es, si él se queda quieto, la acción va a tener eco en una reacción y va a haber un trauma. Pero si él no deja que la reacción exista, cuando él se aleja, digamos, él produce en su cuerpo una aceleración igual a la aceleración del puño que le va a golpear. Entonces, como los dos llevan la misma aceleración, el resultado es que no hay fuerza de contacto, o es mínima, se minimiza, y el resultado es que no hay trauma. Así se quita él. Ahí veo yo cómo en las artes marciales se trabaja de esa manera. Yo iba aquí en el polideportivo, en un tiempo fui al judo y nos decían de que es una manera, como un truco que tienen allí. Oigan, bueno, damas, caballeros, es bonito platicar de estas cosas y por aquí nos vamos a quedar. Oigan, chao, Tuchi.